Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Estamos en vivo por la pantalla de TNU cuando son las 8 de la noche con 3 minutos en un programa donde íntegramente vamos a estar hablando de Brasil, de lo que dejó esta segunda vuelta que consagró a Jair Bolsonaro como el nuevo presidente del vecino país. 55%, como adelantaban las encuestas, 45% para el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Como fue en la primera vuelta, tenemos en la mesa al analista internacional de TNU, Álvaro Padrón, y al politólogo Mauro Casa, para hablar íntegramente hoy en 7.000 millones de todo lo que dejó esta elección de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil y tratar de entender un poco qué es lo que se viene a futuro. Hoy 7.000 millones, Brasil. Con una participación del 78,71%, el ultraderechista obtuvo el 55,14% de los votos válidos, mientras que el candidato progresista alcanzó el 44,86%. Los votos en blanco y anulado, en tanto, llegaron al 9,5%. Todos juntos cumpliremos la misión de rescatar a nuestro país, exclamó Bolsonaro ya victorioso. Nunca estuve solo, siempre sentí la presencia de Dios y la fuerza del pueblo brasileño, añadió en un acto en el que también rezó. Se emocionó, pidió la unidad del pueblo y volvió a fustigar al PT. Haddad, por su parte, reconoció la derrota, pero no felicitó a Bolsonaro directamente, a la vez que dijo que velará por el respeto a las minorías y a todos quienes no votaron al ex capitán del ejército, reiterando que la democracia de Brasil está en peligro. Durante la noche, en San Pablo se registraron incidentes entre la policía, manifestantes de izquierda y simpatizantes de la ultraderecha. Todo esto en el marco de una campaña electoral que también se caracterizó por la violencia. Este domingo había en juego 13 gobernaciones, más el Distrito Federal de Brasilia, y en los 3 más importantes del país, San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, se impusieron candidatos de derecha que acompañaron la postulación de Bolsonaro. De esta forma, llega definitivamente a su fin la hegemonía electoral del PT, que gobernó el país desde el año 2002 hasta la polémica destitución de Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro es el presidente electo de Brasil. Queremos saber también sus opiniones a través del 092 1040 74 o a través de Twitter en @7mmillones. Como les decíamos en el adelanto, ya está en la mesa el analista internacional de TNU, Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro. Gracias, bienvenido también a vos. Un placer. Y Mauro Casa, el politólogo, que ya lo tuvimos en la primera vuelta y lo habíamos comprometido y cumplió. Acá está. Como siempre, cumpliendo. Y bueno, nada, no son las horas más felices, pero bueno, hay que tratar de entender y bueno, desde la comprensión ver cómo capear el temporal, ¿no? Muy bien. Álvaro, ¿por dónde te gustaría empezar? Me gusta esto que dice Mauro del estado de ánimo porque por lo menos hay que estar preocupado. Yo soy de la teoría que en Uruguay ningún partido político tendría que festejar este triunfo. Después vamos a hablar más de eso, de cómo repercutió en Uruguay. Pero es una mala noticia y es una mala noticia porque confirma un deterioro de la democracia que no es de ahora. Los que pensábamos que la elección podía ayudar a resolver un deterioro de la democracia que comienza, yo diría que comienza incluso con el propio triunfo de Dilma, cuando queda una situación muy compleja en Brasil, un cuestionamiento muy fuerte de algunos partidos con respecto a ese resultado, que finalmente se confirma con el impeachment en el 2016. Entonces, es grave lo que pasó en Brasil, no es solo de Brasil este problema, vamos a tratar de hablar de eso porque recorre el mundo este clima, esta forma de hacer política o de hablar en contra de la política. Entonces, yo diría que después de escuchar algunos números, conviene que en un programa como este, que nos dedicamos siempre a la profundidad, a mirar más allá de la noticia, poder intentar entender qué pasó en Brasil y qué puede pasarnos a nosotros y a la región con respecto a esto. Yo creo que de eso se trata. Cuidado con mirar a Brasil como si fuera algo lejano. Cuidado con solo intentar interpretar qué efectos económicos vamos a tener acá, porque creo que nos quedaríamos cortos. Bien, ese discurso que vos hablabas
Lo que pasa es que gana democráticamente, ¿no? Son 58 millones de brasileros que apoyan el discurso de Bolsonaro, que apoyan a Bolsonaro y que tanto se reclamaba un gobierno electo después de lo que sucedió con Dilma. Hoy el gobierno electo por los brasileros y con un sistema que no se caracteriza mucho por el fraude y que no se habla mucho de fraude en Brasil, pone a Bolsonaro como presidente. Entonces también hay que tratar de entender eso, ¿no? Absolutamente. Esto es un gobierno electo. Entonces hay que intentar descifrar las razones por que la gente, repito, no solo en Brasil, está haciendo estas opciones políticas a este tipo de discurso y luego tratar de pensar cómo nos vamos a relacionar con gobiernos y sociedades así. Bien, Mauro, ¿algunas cifras de qué nos dejaron estas elecciones? Bien, un par de titulares, ¿no? Me parecía importante arrancar capaz por esto que nombraban recién sobre, bueno, sí es un gobierno legítimo, ¿no? Un gobierno electo en elecciones libres, competitivas, no hay fraude electoral, Bolsonaro es el presidente electo de los brasileños. De ahí a decir que el contexto en el que se dieron las elecciones es un contexto democrático normal, me parece que ahí hay que hilar un poco más fino, ¿no? Porque pasaron cosas en los últimos años en Brasil, cosas muy preocupantes, cosas que se fueron agravando por la acción de los propios actores del sistema político, ¿no? Desde un juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff, que contaba con escasísima legitimidad para desarrollarse, a luego todo lo que fue la avanzada judicial sobre Lula da Silva, en la cual, bueno, en parte también se vieron algunas violaciones bastante complicadas del Estado de Derecho, ¿no? La proscripción de la candidatura de Lula, todo como en un contexto también donde los militares comenzaron a participar muy activamente del debate político, la vida política de Brasil, donde ocurrió el asesinato de Marielle Franco y donde muchos activistas políticos y sociales que juegan en la arena de los movimientos en Brasil temen por su integridad física y por su vida, y donde hay una escalada represiva importante. Todo ello no invalida que las elecciones fueron libres y competitivas, pero le da un marco, ¿no? Si elecciones libres sí, contexto de normalidad democrática, me parece que más bien no. Incluso se veía un video ayer de un desfile militar por las calles de Niterói, en el estado de Río de Janeiro, que uno decía, ¿por qué están los militares en la calle festejando una elección política? Los militares no tienen que estar allí, ¿no? Pero bien, como para dar un poco la idea del marco de esto. Una cifra que me parecía que estaba bueno rescatar sobre la composición del voto, de lo que pasó ayer. Sí. Bolsonaro ganó en el 97% de las ciudades más ricas de Brasil y Haddad ganó en el 98% de las ciudades más pobres de Brasil. Si uno hace un continuo, que lo hacían unos colegas, unos politólogos de Agenda Pública, de una página web que me pareció que estaba muy bueno, hacía un continuo de 2000 municipios en Brasil, los ordenaba por su índice de desarrollo humano entre los más pobres y los más ricos, podía ver que se partía en la mitad de la tabla de una manera prácticamente perfecta. Difícilmente uno encuentra una variable que explique tan bien un resultado electoral como en este caso el índice de desarrollo humano de las ciudades, de los municipios. Haddad ganó en 957 municipios menos desarrollados, mientras que Bolsonaro ganó en los 967 municipios más desarrollados del país. Ahí te da una claridad muy clara de cómo se repartieron los tantos, de cómo la clase media se volcó masivamente por un candidato de extrema derecha y los sectores populares fueron los que mantuvieron la intención de voto por el PT, ¿no? Me parece que como dato es significativo. Y redondeando un poco lo anterior respecto al contexto en el que se dan estas elecciones, nuevamente recalcar la responsabilidad histórica que le cabe también a la centroderecha brasileña, a la derecha democrática, lo que es el viejo centrado, como se llamaba en la política brasileña, del PMDB, el PSDB, que fueron los que llevaron la situación a un extremo desde el año 2014 para acá, socavando las instituciones, llevando adelante el juicio político, y que finalmente cuando se hicieron con el gobierno, después del impeachment, no pudieron presentar una oferta electoral más o menos atractiva, por lo cual prácticamente desaparecieron del mapa electoral y eso llevó a que la coordinación del voto de derecha fuera toda detrás de esta figura de Bolsonaro, ¿no? Esas cifras de las que vos hablabas también están marcadas geográficamente, porque Bolsonaro gana en todos los estados de Brasil, menos en todos los estados del nordeste, donde gana Haddad. Así que también vamos a tratar de entender un poco eso. Pero vamos a conocer un poco más a Bolsonaro, de quien estamos hablando ya desde hace un tiempo, porque es el presidente electo de Brasil, porque fue un polémico candidato, porque lo apuñalaron en septiembre en Minas Gerais en plena campaña, pero tiene una vida militar previa a la política. Vamos a repasarla. Jair Messias Bolsonaro tiene 63 años. Hijo de Percy Geraldo Bolsonaro y de Olinda Bonturi Bolsonaro, ambos de ascendencia italiana, se casó 3 veces y tiene 5 hijos.
Parlamentario durante 28 años y ex capitán del ejército, Bolsonaro fue el candidato del Partido Social Liberal y hoy es el electo presidente de Brasil. Su baja en la fuerza militar fue producto de una serie de episodios poco aclarados a nivel público que incluyen búsqueda de oro ilegalmente, indisciplina y deslealtad. Documentos publicados por el diario Folha de São Paulo el año pasado muestran que en los 80 los oficiales consideraban que Bolsonaro tenía una excesiva ambición financiera y económica, lo que le llevó a buscar oro ilegalmente junto a otros militares bajo su mando. En 1986, con 31 años, escribió un artículo en la revista Veja en el que se quejaba de los bajos sueldos de los militares. Fue detenido por el texto, arrestado durante 15 días y sufrió un proceso militar por indisciplina. También recibió 150 telegramas de apoyo de todo el país, de oficiales y de sus esposas. Entusiasmado con ese apoyo, desarrolló un plan que revela su temperamento. Un grupo de oficiales del ejército, bajo su mando, planeó en 1987 una operación que consistía en explotar bombas de baja potencia en cuarteles y academias militares para protestar por los bajos salarios. Se zanjó el tema discretamente. El Tribunal Militar absolvió a Bolsonaro en 1988 de todas las acusaciones de indisciplina y deslealtad. Él niega el episodio, aunque tuviera que dejar el ejército con el rango de capitán. Fue entonces cuando se fijó en la política. Y así fue como Jair Bolsonaro decidió dedicarse a la política y hoy se convierte en el presidente electo de Brasil con el voto de 58 millones de brasileños, 55% de la intención de voto. Le gana a Fernando Haddad, que alcanzó 47 millones con el 45% de los votos, y la abstención, que la hablábamos la otra vez, que estuvo en 21%, y es lo normal en Brasil. No hay que asombrarse por la cantidad de gente que no fue a votar en una elección que, por más que es obligatoria, tiene una multa que es simbólica y que no perjudica a nadie, por eso las abstenciones son tan altas. Vamos a repasar ahora la vida política de Bolsonaro, cómo es que llega y las polémicas en las que estuvo también durante su vida política. En 1989, Jair Bolsonaro entró en la vida política como concejal de la ciudad de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. En las elecciones de 1990 consiguió ser diputado federal por el mismo partido. Después vendrían otros 4 mandatos sucesivos. En las elecciones generales de 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro, con apoyo de 6% del electorado. En 2017 fue considerado por el Instituto FSB como el parlamentario más influyente en las redes sociales. En 2018 anunció su filiación al Partido Social Liberal, el 9º partido político de su carrera desde que fue elegido concejal en 1989. Los medios internacionales lo llaman el Trump de Brasil y se ha hecho conocido por varias declaraciones machistas, homofóbicas y racistas, como también por su defensa a la dictadura militar brasileña y por sus violentas críticas contra la izquierda. También es popular por su postura a favor de las armas, por defender la pena de muerte y por oponerse rotundamente al aborto. Durante más de 30 años de carrera parlamentaria, Bolsonaro ha causado polémica con sus declaraciones. La parlamentaria María do Rosario comenzó a discutir con Bolsonaro después de dar un discurso sobre las víctimas de la dictadura militar en Brasil. Luego de reclamarle que hace unos días lo había llamado violador, Bolsonaro dijo que no iba a violarla porque no se lo merecía. Frases homofóbicas de todo tipo han sido expresadas por Bolsonaro, quien además ha afirmado que el error de la dictadura fue torturar y no matar. Muchos en Brasil creen que su fuerte ideología podría acabar con la inseguridad del país. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Él es Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, y en esa última imagen que veíamos, donde toma el trípode y dice que va a fusilar a los petistas por el Partido de los Trabajadores, es lo que genera también de que días después en Minas Gerais lo apuñalen en septiembre en plena campaña, por lo que termina internado, no participa de los debates y luego la segunda vuelta, diciendo que su salud no se lo permitía, tampoco participa de los debates con Fernando Haddad. Pero bueno, ¿cómo podemos entender cómo Jair Bolsonaro, después de todas estas polémicas, tanto en su vida militar como en su vida política, hoy es el presidente electo democráticamente de Brasil?
Está bien la pregunta y yo creo que es lo que ahora vale empezar a discutir, incluso antes de ponernos a pensar las influencias de esta elección en Uruguay, ¿no? Lo primero es, hay dos cosas muy particulares de esta elección, muy poco común. La primera es que no sabemos qué piensa. Y conste que los dos informes son buenísimos, pero poco se sabe de lo que él piensa en relación a un proyecto de país, a una política pública, a una imagen de no solo pequeñas frases gravísimas con respecto a los conceptos, pero que estamos muy poco acostumbrados a que en un debate electoral, a que una puja electoral, haya tanta ausencia de ideas en términos de lo que significa presidir un país. Estamos hablando de la octava potencia del mundo, ¿no? Esto es una primera característica. Por eso, a nadie que se le pregunte qué piensa que va a pasar con Brasil, lo puede decir con claridad. Hay una enorme incertidumbre. Empieza a definirse muchas cosas a partir de ahora. Uno puede preguntarse, ayer, ¿no? Además de todo lo que se escuchó en la campaña, ayer, ¿qué dijo? Entonces vamos a tener dos episodios. Uno primero en donde él aparece como siempre en su living, sí, en una cosa muy particular que él armó, intentando comunicarse de manera directa a través de las redes con la población, eludiendo los medios tradicionales y haciendo esa imagen de yo soy como ustedes. Entonces ahí improvisó. Nombró 7 veces a Dios. Nunca nos olvidemos que es Jair Mesías, sí, Jair Bolsonaro. Mesías. Y se lo cree, ¿eh? Bueno, él dijo que va a respetar la Constitución y que se va a apoyar en su fe cristiana para gobernar. Entonces, ahí hubo una improvisación, un conjunto de ideas que tienen poco que ver con que saquemos en limpio su visión sobre el país, sobre la política internacional, la economía, las políticas sociales, los militares. Es decir, hay un conjunto de aspectos centrales en cualquier país y en particular en Brasil que nadie tiene claro qué va a hacer. Después leyó un discurso. Cuando bajó al hall del edificio, otra vez, ¿no? Un candidato que no va a su sede partidaria, que no hace una conferencia de prensa. Entonces, allí leyó. Pregunta, ¿quién le escribe los discursos? ¿Quién influye en Bolsonaro? Son cosas que deberíamos empezar a preguntarnos. ¿Quiénes están detrás de Bolsonaro? ¿Quiénes están detrás? ¿Quién tienen el poder? ¿Quiénes pueden, de alguna manera, definir las cosas que él empieza ahora a marcar como su orientación de gobierno? Y ahí aparecen nombres, ¿no? Aparece el vicepresidente, ahora electo, Hamilton Mourado, que ha sido un personaje complejo. Primero, general. Sí. Ya no estamos, esta historia que acabamos de ver del militar, de la versión militar de Bolsonaro, que no es una historia demasiado fantástica, ¿no? No estamos frente a un gran militar. El general retirado Mourado sí, que como decía hace un minuto Mauro, fue parte de esta sensación de deterioro de la democracia. Llegó a decir durante el impeachment que si no se cumplía el impeachment, los militares iban a actuar en Brasil. Llegó a decir que Brasil está formado por la indolencia de los indígenas y la malicia de los africanos. Miren qué imagen para lo que es una gran parte de la población brasilera, indígenas o negros. Esa es su imagen sobre la sociedad brasileña. Paulo Guedes, lo único que aparece hoy con cierta presencia para que uno saque idea de hacia dónde va Brasil en materia económica. Sí, lo vamos a escuchar más adelante cuando estuvo hablando sobre un Chicago Boy. Entonces, él habla de privatizaciones, apertura de la economía brasilera, privatización de la seguridad social, todas cosas muy difíciles de hacer en Brasil, y no estoy hablando de izquierda y derecha, estoy diciendo de lo que ha ocurrido en los últimos 60 años de Brasil, incluso en la época de la dictadura militar. Entonces, Gustavo Bebiano, presidente del partido que acaba de lograr poner a Bolsonaro... Partido Social Liberal. Por Partido Social Liberal, pero uno de los 10 partidos de los cuales se ha cambiado sistemáticamente la camiseta de Bolsonaro. O sea que hay que preguntarse cuánto le dura, porque claramente los votos son de él, no de ese partido. A pesar de que está teniendo ese partido la segunda banca más grande después de la del PT. Vamos a volver seguramente con Mauro a preguntarnos si efectivamente, como dice algún político uruguayo, perdió el PT, se sacaron al PT de encima, el derrotado es el PT, en fin. También quiero decir, y vuelvo a Mauro, que Bolsonaro no es un outsider. Acabamos de escuchar con mucha claridad un político de 28 años en el Parlamento, con 10 partidos políticos, por supuesto, si se estudia, muchos de ellos vinculados a los mismos aspectos de corrupción y de vínculo con el dinero del que se acusa a casi todo el sistema político
brasilero. Pero quería nombrar a Gustavo Bebiano porque dijo algo fabuloso en estos días. Cuando le molestó a este partido la denuncia sobre las fake news, sí, lo tratamos en este programa hace un par de semanas, y todo el sistema de WhatsApp que se había implementado haciendo, digamos, mentiras, ¿no?, y denuncias falsas. Esta denuncia fue hacia la representante de la OEA en Brasil, la expresidenta de Costa Rica, Chinchilla. ¿Saben la respuesta que dio Gustavo Bebiano a esa denuncia? Que había cero credibilidad de la OEA y de la ONU en el mundo, que eran organizaciones globalistas y izquierdistas. Una confusión absolutamente insólita. Vuelvo, después hablaremos de Almagro, ¿no? Sí, pero vamos a tener las repercusiones donde Almagro... esto decía el presidente del partido de Bolsonaro sobre las denuncias de la semana pasada, absolutamente comprobadas, de que había una venta de paquetes informáticos para difundir noticias falsas. Y el hijo de Bolsonaro, para hablar del entorno que uno ve más cercano, Eduardo Bolsonaro dijo, si se hacía algo con esas denuncias, para lo cual tenía que actuar el Supremo Tribunal Federal, lo único que se necesitaba para cerrarlo era un soldado y un cabo. Entonces, estamos hablando de un senador, sí, de la República. Entonces, el más votado de Río de Janeiro, ¿no? Exacto. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que empezar a ver, porque eso es una gran sorpresa de la elección, que es que no tenemos idea qué piensan, qué van a hacer, qué proponen, qué hay detrás, quiénes son los que influyen esa cabeza que acabamos de definir con dos excelentes informes. Entonces, hablar ahora sobre qué va a pasar en Brasil sería una irresponsabilidad. Sí sabemos lo que él ha dicho, y tiene que ver con la intolerancia a los diferentes, con la intolerancia a lo diverso, con haber dicho, y esto es gravísimo, imaginémoslo en Uruguay esto, que su principal competidor tenía que pudrirse en la cárcel, quien acaba de tener 47 millones de votos. Y observen por qué Haddad en su, ahí sí, conferencia de prensa en el local del partido, dice, lo que primero tiene que ocurrir es que se respete la voluntad de 47 millones de brasileras y brasileros. Lo que está diciendo es, cuidado con esto, porque ahí sí que hay un mensaje claro, y esto es lo más grave, junto con la indefinición de políticas públicas y de qué piensa hacer con Brasil, lo más grave es lo que dice con claridad que piensa hacer con los que piensan distinto. Y yo creo que ahí sí tenemos que alertarnos y no preocuparnos tanto desde Uruguay con si le vamos a vender más, menos, si nos vamos a llevar peor o mejor, sino con lo que va a pasar con 200 millones de brasileras y brasileros que hoy están pensando, una gran parte de ellos, si son capaces de seguir viviendo en Brasil. Y nosotros estamos en una frontera. Somos un país que deberíamos reaccionar, en primer lugar, de manera solidaria. Y esto no es una pregunta retórica ni una cuestión abstracta. Va a significar que muchas personas van a estar pensando en su integridad física. Porque, como decía Mauro, esto no empezó con esta elección. Hay desde hace mucho tiempo un clima de muchísima violencia cotidiana desde el punto de vista político y ahora eso puede tener escala de Estado. Mauro, Bolsonaro empezó con un discurso durísimo y luego se fue acomodando, sobre todo después de que pasó a la segunda vuelta. Se lo vio hasta en un video con un peluquero famoso homosexual de Brasil. Se lo veía muy incómodo a Bolsonaro en ese video, pero se lo vio. ¿Vos qué crees? ¿Hasta dónde puede llevar todos esos extremismos que planteó durante la campaña? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Hasta dónde el discurso de odio y la plataforma política de Bolsonaro? Y un discurso que, a ver, no son 2 o 3 o 4 exabruptos, ¿no? Es una vida política dedicada al odio, ¿no? Una vida política dedicada a las únicas apariciones. Bolsonaro, como congresista, nunca hizo nada, o sea, no tiene proyectos de ley aprobados. Lo único que lo convirtió en una figura política ha sido esto, justamente, ha sido el ver cuánto más, hasta dónde podía llegar en su desprecio hacia las mujeres, hacia las minorías, todo lo que ya sabemos que no vale mucho la pena seguir ahondando, ¿no? También me surge, dentro de las múltiples cosas que podemos decir, cómo influye que en Brasil no haya habido una revisión crítica de todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, ¿no? Un proceso que acá en el Cono Sur, si se quiere, en Argentina tal vez sea el país que ha llegado más lejos en materia de políticas de memoria histórica y de reconocimiento del terrorismo de Estado. Uruguay también ha hecho lo suyo, Chile
tímidamente también ha avanzado en ese sentido, en Brasil no hay nada, ¿no? Y cómo eso, que siempre parece tanto un tema de historia y que suele importar tan poco en el debate público, vemos que pasan las décadas y al final tiene una influencia, ¿no? Porque para tantos millones de brasileños no sea un problema que su candidato a presidente sea un ferviente admirador y que desee el retorno de los militares y que lo haya dicho tantas veces, ¿no? Haya dicho incluso que tendrían que hacer desaparecer al propio Fernando Henrique Cardoso en un momento, ¿no? Frases así que, bueno, nada, me parece que llega también esa cuestión de cómo la historia siempre al final vuelve, ¿no? Que cuando no se hace política de memoria, eso importa al final del día, ¿no? Un escenario de crisis, ¿no? También hay que decirlo, en Brasil estas elecciones se desarrollan en un escenario de crisis económica muy importante. Hace 4 o 5 años que Brasil viene atravesando una crisis muy importante, desde crisis que comenzó allá en el 2013 y que bueno, que el PT pudo más o menos sortear con las elecciones del 2014, con el Mundial de Fútbol mediante y con todo lo que le costó a Dilma Rousseff poder ganar esa segunda vuelta electoral contra Aécio Neves, pero que bueno, que a partir de allí nunca se pudo acomodar, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que a mí no me genera tanta incertidumbre lo que va a ser la política económica de Bolsonaro. En algún momento uno podía pensar que Bolsonaro tal vez estuviese cercano a esas ideas más estatistas, más desarrollistas, porque esas ideas un poco más de fuerte estado en la economía. ¿Por qué? Porque la dictadura militar en Brasil fue una dictadura que tuvo más bien ese signo de política económica, no fue una dictadura tan neoliberal como uno tiene la idea de la dictadura de Pinochet o la dictadura argentina. Fue una dictadura que más bien se dedicó a expandir la política industrial, la presencia del Estado en la economía. Pero creo que eso fue un espejismo, algo que uno en algún momento podía prever, pero básicamente el hecho de que él esté apoyado por los sectores por los que está apoyado, que él sea el candidato de los sectores agroexportadores, del agronegocio, que sea el candidato de los mercados, que uno lo dice así y parece los mercados como si fuera una entelequia, ¿no? Los mercados son personas, cuando uno dice los mercados, habla de grandes empresas, de multimillonarios, de personas que con sus decisiones afectan el rumbo de la economía, ¿no? Que pueden decidir si invertir, si no invertir, si contratar, si no contratar, si poner el dinero en un lugar o en otro, y que todo eso afecta al rumbo de la economía. Cuando Bolsonaro gana la primera vuelta, los mercados, o sea, esos agentes económicos dan un mensaje muy claro de respaldo y logran una estabilización de la economía que no se veía hace mucho tiempo. Yo creo que la política económica de Bolsonaro no va a tener nada de novedoso, va a ser una política económica ultra neoliberal, de más ajuste fiscal, de privatizaciones probablemente, al menos hasta donde pueda avanzar con eso, de menor carga fiscal para los sectores empresariales, bien. Extinguir parte de las empresas públicas, él lo dijo con esas mismas palabras, hay que ver, ¿no? Cuánto de eso él realmente puede llevar a cabo, lo mismo que cortar drásticamente con la cantidad de ministerios. Nuevamente, ¿no? ¿Qué tiene todo eso de antisistema, ¿no? ¿Qué tiene de outsider o de antisistema si justamente cualquiera de esas políticas económicas han sido las que durante tantos años se aplicaron en América Latina con los resultados a la vista? Pero me parece que en ese sentido lo que se puede sacar como algunas conclusiones es eso, el tema de cómo lo de la memoria histórica sigue teniendo peso tantas décadas después, y me parece que en materia económica es por ahí que uno puede esperar. En materia internacional, bueno, él hasta ahora lo que ha hablado es de un alineamiento internacional con Estados Unidos, ha nombrado incluso a Israel, ¿no? Como un país con el cual Brasil en la última década larga del gobierno del PT había enfriado relaciones, en las cuales él propone volver hacia allí. Una plataforma un punto de su plataforma que es fundamental y del cual me genera particular pavor es la idea de aumentar la cantidad de jueces en el Tribunal Supremo Federal. Él habla de aumentar de 11 a 21 la cantidad de jueces de la Suprema Corte, lo cual le daría la posibilidad de nombrar a 10 magistrados de manera discrecional, que uno puede prever que pueden ser favorables a sus políticas, reducir las capacidades del Estado en materia de regulación medioambiental. Es como un combo grande de todo lo que uno se puede imaginar en sus peores pesadillas. Bien, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a seguir analizando a Brasil con Jair Bolsonaro como presidente, pero más que nada en cómo puede repercutir en la región y el cable a tierra a Uruguay, que siempre traemos con Álvaro. Los mensajes que nos llegan a través del 092-1040-74, muchos hablando de tristeza, de preocupación, pero también muchos insistiendo en que es una votación democrática y que hay 58 millones de brasileños que están respaldando a Bolsonaro. Ya seguimos analizando a Brasil en 7.000 millones. Breve pausa.
Saludamos al pueblo brasileño por la jornada electoral de hoy. Felicitamos al presidente electo Jair Bolsonaro y aplaudimos su mensaje de verdad y paz. Cuenta con el compromiso de la Secretaría General de la OEA de trabajar en forma conjunta por democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo de la región, escribió Almagro en Twitter. El gobierno bolivariano aprovecha la ocasión para exhortar al nuevo presidente electo de Brasil a retomar, como países vecinos, el camino de las relaciones diplomáticas de respeto, armonía, progreso e integración regional por el bienestar de nuestros pueblos, afirmó Maduro en un comunicado difundido por la Cancillería de Venezuela. El mandatario electo también recibió felicitaciones de los gobernantes de Argentina, Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú y Paraguay, entre otros. Recibimos hace poco la llamada del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump nos ha felicitado por esta elección histórica. Manifestamos el deseo de acercar aún más a estas dos grandes naciones y avanzar en el camino de la libertad y la prosperidad, publicó Bolsonaro. Y estas son algunas de las repercusiones que generó la victoria de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta en Brasil ante Fernando Haddad. Álvaro, ¿qué puede pasar en la región ahora con este nuevo gobierno brasileño? Y mucho. Aprovecho para un cierto matiz con Mauro, porque yo coincido que hay un guión de política económica, pero lo que no tengo claro es que ese guión tenga la capacidad de implementarse tan fácil en Brasil. Porque, como él mismo dice, la historia, incluso de los militares brasileros, y sobre todo el poder económico brasilero, que estuvo detrás siempre de todo este proceso, hay ganadores y perdedores en Brasil. Y no me refiero a la ecuación izquierda-derecha, me refiero a gente concreta desde el punto de vista de pobres y ricos y también desde el mundo empresarial. Entonces hay que esperar a ver cómo se ordena, porque hay una disputa dentro del gobierno que no fue explícita ni en la campaña electoral ni en la lógica de conformación del propio partido que lo impulsa a Jair Bolsonaro. Entonces, todo esto se va a empezar a ver ahora, en donde empiezan repartos muy complejos. Yo diría que en materia económica es donde puede haber más dudas. Él mismo tuvo que desdecirse muchas veces, desautorizar cosas que se decían. Pongo solo el ejemplo de la reforma de la seguridad social, que no la pudo hacer ni siquiera el gobierno de Temer durante 2 años, en donde no tuvo casi limitación ninguna. Entonces, calma. Yo, una de las cosas que creo que sería un gran error tomar definiciones desde cualquier país de la región es sin terminar de ver cuál es el tipo de política que va a llevar este gobierno. Entonces, anticiparse a eso es un grave error. Entre otras cosas, porque portarse bien con este sujeto parece que no funciona. Miren lo que hizo Macri. Más señales de buena amistad, de saludo y demás no puede haber habido. Y sin embargo, el candidato, porque todavía no lo es, a ser el ministro de Hacienda, dijo con toda sinceridad, Argentina no es una prioridad. Entonces no se lo dijo a Uruguay, que no lo saludó rápido, que en un momento el canciller dijo que no le gustaba lo que estaba pasando. Se lo dijo a un país que hizo toda la buena letra posible. Y la primera visita parece que va a ser a Chile. Va a ir con el gobierno de Piñera. Y aprovecho para decir algo, ¿no? Se ha dicho que el problema del Mercosur era haber puesto una afinidad y un énfasis en la afinidad ideológica. En realidad nunca hubo afinidades ideológicas en el Mercosur en el periodo progresista, ¿no? Decir que hay afinidad ideológica entre el Frente Amplio y el peronismo argentino es una locura desde el punto de vista teórico, pero lo que había, por supuesto, era coincidencias en puntos y demás. Como el propio Bolsonaro se está encargando de decir que quiere formar un frente liberal conservador en América Latina, lo está diciendo, y levanta el teléfono y lo atienden. Entonces, no sé, algunos va a tener que aclarar ahora si ahora a esto le parece mal también en términos de afinidades. En fin, pero voy a leer un artículo de hoy porque responde a una pregunta clave y como los mensajes vienen por ese lado, me parece una muy buena referencia. La estrategia que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia, es decir, a que la gente lo vote, de Brasil, avanza por el mundo. El desprecio por las reglas democráticas, las minorías sociales, puestas como chivos expiatorios, la nostalgia de un pasado supuestamente mejor y la popularización del antiintelectualismo que favorece el saber de las redes sociales sobre el conocimiento de los expertos y la verdad de los periodistas. Todo diseminado a través de mentiras y noticias falsas o tergiversadas para causar un caos que solo el nuevo líder,
contrario a la política tradicional establecida, llámese Trump, Erdogan, Duterte o ahora Bolsonaro, será capaz de solucionar. Este es el editorial de New York Times de hoy. No estoy hablando de una editorial de izquierda. New York Times de hoy. Entonces, esto no está pasando solo en Brasil. Recorre el planeta. Está muy presente en Europa. La idea de la antipolítica, de los candidatos que, como dice Mauro, parecen ser de afuera del sistema y son más del sistema que nadie. Entonces, cuidado con creer que se está frente a algo nuevo, a algo distinto. Este es un muy buen análisis, muy además sintético, de esto que está siendo esencialmente la idea de la antipolítica y por lo tanto afecta a la democracia. Y yo diría, primer repercusión en Uruguay, yo celebro que los políticos uruguayos hablen de esto, antes de tener cuidado con respecto a qué puede pasar en la relación con Brasil. Ya tendremos tiempo, cuando se sepa qué política económica e internacional va a tener Bolsonaro, de reaccionar a eso. Primero sería bueno que reaccionáramos en clave uruguaya de si lo que está pasando en Brasil puede pasar acá. Y decir con claridad quién apoya y quién no. Acaba de haber un candidato que festejó lo que pasó en Brasil. Por lo tanto, yo supongo que quisiera que lo que pasa en Brasil pase acá. Y es un buen dato, porque entonces sabremos qué opina ese candidato. Yo creo que hicieron muy bien la mayoría de los partidos uruguayos en tomar distancia de esto. Y de empezar a decir que una cosa es la relación con Brasil, otra cosa es utilizar esas categorías en relación a la democracia para la democracia uruguaya. Estamos a pocos días del 27 de noviembre, que es una fecha clave para Uruguay, porque en 1983 hubo una cosa que se llamó Río de Libertad en el Obelisco, que permitió que todos los partidos democráticos uruguayos confluyeran para defender la democracia y la reapertura de la democracia en Uruguay. Yo creo que es un buen momento para que se reafirmen esos conceptos. Después habrá tiempo para debatir ideas en la campaña electoral. Pero yo creo que la reafirmación de la democracia es un imperativo de todos los partidos democráticos en Uruguay y el reflejo de Brasil. Antes de hablar cómo relacionarnos con Brasil, deberíamos decir, lo que vimos en Brasil está tan alejado de Uruguay. Hay gente que piensa igual, que lo diga. Y yo creo que eso debería ser motivo de una primer preocupación sobre el efecto Brasil en Uruguay antes de hacer cuenta de almacenero de cuánto vamos a vender más y cuánto vamos a vender menos. Álvaro, vos hablabas del Mercosur y el que habló del Mercosur fue quien va a ser el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, que dijo que el Mercosur no va a ser una prioridad. Vamos a escuchar lo que decía. El Mercosur es demasiado restricto para lo que estamos pensando. Cuando fue creado, fue hecho totalmente ideológico. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas y eso es malo para la economía, dijo Guedes en rueda de prensa tras la victoria del candidato de ultraderecha. Consultado sobre si su país pensaba dejar el bloque integrado también por Argentina, Paraguay y Uruguay, respondió: no vamos a romper ninguna relación. Si voy a comerciar solo con la Argentina, no. ¿Voy a comerciar solo con Venezuela, Bolivia y Argentina? No. Vamos a negociar con el mundo. Serán más países. No seremos prisioneros de relaciones ideológicas. Haremos comercio, sentenció. Ya enojado con la prensa, Guedes manifestó: el foco del programa económico es el control de gastos. Y usted me pregunta por el Mercosur. No es prioridad. La prioridad no es el Mercosur. Eso es lo que quería oír. Es un estilo que combina con el del presidente. Hablamos la verdad. No estamos preocupados en agradarles. Esto decía Paulo Guedes, quien va a ser ministro de Hacienda de Brasil en el gobierno de Jair Bolsonaro. Y una vez contaba Abreu, cuando fue canciller, que un ministro brasileño le dijo que el Mercosur era Brasil y sus industrias, Argentina y sus granos, Paraguay y su energía y Uruguay y su bella vista al océano. Eso le dijo una vez un ministro brasileño. Entonces, tenemos que pensar,
Brasil no necesita del Mercosur, claramente. O sea, no es verdad. Decís que lo precisa. Sí, pero es un país continente. Pero mira, Maxi, hay un montón de cosas que acabamos de escuchar que son profundamente equivocadas. El Mercosur del 91 no tuvo nada que ver con lo que él combate desde el punto de vista ideológico. El Mercosur del 91 lo crean 4 gobiernos con el inicio de la época neoliberal que él comparte como valores en materia económica. Tiene que ver con el gobierno de Lacalle, Rodríguez, Menem y Collor de Mello. Es decir, es increíble la cantidad de cosas que se dicen con una gran confusión. Y Brasil le ha sacado el mayor provecho al Mercosur. Tiene superávit comercial con todos los países de la región. Le ha ido muy bien a las empresas brasileras. Entonces, por eso digo que hay mucha tela para cortar. Hay que ver cuánto le dejan hacer a un discurso como ese. Y agrego una cosa, la política exterior no la defiende el Ministerio de Hacienda. Claro. Históricamente la ha defendido el ministerio más fuerte de Brasil, el primero de ser creado, que es Itamaraty, que es la Cancillería brasilera. Entonces hay tanta disputa sobre la mesa que hay que dejar pasar un poco de tiempo para ver cómo nos paramos. Claro que esto es complicado y claro que probablemente esta visión sea una de las que prime en materia económica. Por algo él termina diciendo, no me pregunten más de política internacional, quiero hablar de política doméstica, porque él se va a sentir fuerte allí, en hablar de bajar el gasto, de apretar los cinturones, de tener una política fiscal más restrictiva. Pero en política internacional vamos a ver, porque hay una parte enorme de la industria brasilera que depende de la región. No le venden a Estados Unidos, no le venden a Europa, no le venden a Japón, le vende a América Latina y particularmente al Mercosur. Entonces, es muy raro todo esto, porque eso que él dice generaría un gigantesco desempleo en Brasil en sectores claves vinculados a la industria. Entonces, calma, calma hasta para posicionarse hoy con Brasil, porque hay mucho de retórica y tenemos que ver si algo de esto finalmente funciona. Mauro, para cerrar, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo puede repercutir en la región el nuevo gobierno de Brasil? Bien, a nivel regional lo que está claro es que de parte de Bolsonaro no hay ninguna, no hay una vocación por un liderazgo regional al estilo, bueno, al estilo Lula, al estilo o mismo Fernando Henrique Cardoso anteriormente, de lo que era Brasil como llevando la voz cantante del continente, y en los últimos años particularmente a nivel de Naciones Unidas, a nivel como del concierto internacional. Yo no me lo imagino, no me imagino un gobierno de Bolsonaro tan abocado, si se quiere, a la agenda pública internacional. Sí, a un alineamiento más claro con lo que es Estados Unidos, con lo que son las potencias occidentales, y abandonando un poco la vía del multilateralismo y de la cooperación sur-sur, que fueron como las grandes banderas del PT en política internacional durante esta década larga de gobierno, ¿no? A nivel de repercusiones aquí en Uruguay, bien, uno puede entender, uno puede hacer como dos análisis que no son incompatibles, son complementarios, que es que hay un actor concreto que como es Edgardo Novick, ¿no?, del Partido de la Gente, que evidentemente él o sus asesores o alguien le indica que hay un filón ahí donde hay una veta para golpear, sí. Que es decir, también en Uruguay hay gente que tiene posiciones de extrema derecha, hay gente que tiene un enorme desprecio por todo lo que ha sido la agenda de derechos de los gobiernos del Frente Amplio, y que también tiene posiciones muy conservadoras en materia de seguridad pública. Entonces, para un candidato que hoy en día no pretende disputar el centro del espectro político, porque no pretende disputar la elección nacional, sino más bien hacerse un lugar en el sistema político, por ahí es una buena estrategia, pensándola para él mismo, hacerse un lugar en ese nicho de mercado electoral de la extrema derecha y sacar una bancada parlamentaria apostando a jugar ahí. Pero lo que puede ser una buena estrategia para un actor no tiene por qué ser bueno para el sistema en su conjunto, ¿no? Para el sistema en su conjunto, para la calidad del debate de cara a un año electoral como tenemos en Uruguay, a mí me parece terrible que políticos, actores políticos de nuestro sistema piensen que es una buena idea competir con esa estrategia, ¿no? Competir apostando a esa radicalización del discurso, apostando, digamos, a un enfrentamiento, apostando a igualar lo que ha sido los gobiernos del PT o de el kirchnerismo en Argentina con la peripecia del Frente Amplio en Uruguay. También eso no es solo Novick, ¿no? La senadora Verónica Alonso también en un tuit dice, bueno, se terminó en Brasil la época de los políticos ineptos y corruptos y vamos a hacer lo mismo acá el año que viene. Y a uno le llama la atención, ¿no? Digamos, de una precandidata a la presidencia de uno de los partidos históricos del Uruguay, y un partido que va a estar disputando la elección nacional y que tiene buenas chances de ser gobierno a partir del año que viene, un discurso de
digamos, con ese desprecio de poner al partido de gobierno en una bolsa de corruptos e ineptos, ¿no? ¿Realmente Verónica Alonso piensa eso sobre las administraciones del Frente Amplio y las personas que compusieron los gobiernos del Frente Amplio? Me animo a decir que no piensa eso genuinamente, pero que sí ve que electoralmente, a la hora de competir en una interna, donde suelen votar los elementos más radicalizados en cada tienda política, bueno, parece que rinde jugar por ese lado. Para los que vemos la contienda desde afuera y los que pensamos en la calidad del debate público y lo que querríamos de una campaña electoral y de contraposición de ideas y de proyectos de país, evidentemente esto no suma nada, ¿no? Bien, Mauro, muchas gracias por estar hoy otra vez en 7.000 millones. Este tema hoy que parece que se cierra con la elección de Brasil, en realidad recién está empezando y sin lugar a dudas, antes de fin de año vamos a volver a hablar de Brasil. Álvaro, un último punto. Y yo no puedo evitar decir que los uruguayos y las uruguayas deberíamos prepararnos para recibir a brasileros y brasileras que teman por su integridad física. Y lo digo porque en una mesa así está bien que hagamos análisis con algún tipo de objetividad, intentando que las cuestiones tengan que ver con elementos y no con sentimientos, pero miren, es un país frontera con nosotros. Hay vínculos, hay familias, entonces nosotros tenemos que pensar que esto le está pasando a un país vecino y que probablemente para muchas personas sea una opción de vida y una forma de salvarse de cosas tremendas venir a vivir a Uruguay. Eso nos debería llevar a sentirnos orgullosos, pero yo agrego también responsables de algo que vemos en la televisión cuando ocurre de Honduras hacia Estados Unidos, de Guatemala. No, hemos escuchado mucho hablar del éxodo de Venezuela. No puedo dejar de decir que cada vez es peor el papel de Almagro. Decir que el mensaje de Bolsonaro es de paz y de verdad es casi ridículo. Entonces, espero que la OEA realmente se preocupe por un posible éxodo de gente que sienta que su vida en Brasil no es segura. Y con el discurso que se ha hecho y con lo que se plantea que puede pasar en Brasil, es muy probable que haya miles de personas haciéndose esa hipótesis y pensando en nuestro país, que además supo recibir solidaridad, entre otras cosas, de Brasil en momentos en que la precisamos. Ahora sí, para cerrar, Mauro, sobre esto que quería decir. Sí, sobre esto mismo también, ¿no? La alarma que se ha sembrado entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Brasil, organizaciones que también cuando han criticado y critican duramente a regímenes, bueno, pretendidamente de izquierda, uno para la oreja, y que en este caso Human Rights Watch el domingo hacía una llamada urgente para proteger los derechos democráticos en este país sudamericano, y Amnistía Internacional también decía que, bueno, que el presidente electo había hecho una campaña con una agenda abiertamente contraria a los derechos humanos y con declaraciones discriminatorias sobre distintos grupos de la sociedad. O sea, ver que 140 periodistas amenazados en una semana. Ver que en ese sentido esto no conoce tampoco de bandería política y que sí nos tiene que llamar a todos a una reflexión de que si uno hace una crítica fuerte y profunda de la figura de Bolsonaro y de su discurso, no tiene tanto que ver con lo ideológico, sino que tiene que ver con convicciones más profundas, como pueden ser las que está señalando acá Human Rights Watch o Amnistía Internacional, ¿no? Muy bien, Álvaro ya cerró los lentes, así que estamos en condiciones de dar cierre a este bloque de 7.000 millones. Más adelante vamos a volver a hablar de Brasil sin lugar a dudas. Ahora vamos a una breve pausa y ya seguimos con más. Y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Estuvimos repasando todo lo que dejó las elecciones de Brasil, Jair Bolsonaro electo presidente. Ahora vamos a distendernos un poco, vamos a ir fuera de la región, por ejemplo en este caso a España, donde en Valencia hay un pueblo que tiene serios problemas con el suministro eléctrico que le da el gobierno. Entonces han decidido que se van a desconectar del servicio eléctrico de España y que se van a abastecer solamente de energía renovable. Miren. Los 300 vecinos de Aras de los Olmos están hartos del suministro eléctrico que reciben. El mayor problema que tenemos es gestor final de línea a nivel de provincia de Valencia, y cualquier avería que suele haber por allá abajo aquí nos repercute en que se nos va la luz. Tengo una carnicería, entonces cuando se va la luz lo que hacemos es
no servir. Cuando se va la luz y eso, pues te quedas sin móvil, te quedas sin internet. El ayuntamiento, cansado de esta situación, ha decidido impulsar un proyecto pionero para desconectarse de la red eléctrica. Seríamos los primeros en toda España. El municipio se abastecería solo de energías renovables. Un proyecto que lo conforman 4 fuentes de energía renovable: la fotovoltaica, la eólica, la hidráulica y la biomasa. Mira, la hidráulica estaría aquí abajo, en ese vaguada que hay abajo. Con el precio de la luz tocando máximos históricos, los responsables de este proyecto auguran un ahorro importante en la factura. El objetivo no es que la luz salga gratis, porque eso no es viable, pero sí que haya una reducción que puede ser, bueno, quizá hasta de un 20%. Madre mía, qué bien, qué bien. Más sano sería y más ecológico, pero que sea más barato, hasta que no lo vea no lo sé. El proyecto de 4 millones de euros aún está en fase de tramitación, así que los vecinos ahorran como pueden. Nos quedamos en España para conocer la historia de Ana, que con 78 años cumplió su sueño de conocer el mar. Es la cara de Ana al ver el mar. Esto es gloria. Nunca en sus 78 años había ido a la playa. Toda mi vida trabajando. Era su gran deseo. Ella no puede ya caminar ni ponerse en pie. Sufre obesidad, diabetes y lleva más de 8 años internada en una clínica. Un día me dijo que nunca había estado en la playa. Le contó a su enfermero Antonio la ilusión que le haría ir a la playa y él se puso manos a la obra. Este que te gana de broma o dice la verdad. Con la ayuda de los voluntarios de la fundación holandesa Ambulancia Deseo, han traído a Ana a la playa. Hay personas buenas. Incluso se ha bañado con una silla especial. Está estupendo, no me duele ningún hueso, ¿ves? Es la alegría de una mujer que jamás ha podido permitirse ir al mar. Vivía a 35 minutos escasos de la playa, pero trabajaba mucho en una conservera y cuidaba de sus padres. Al final son cosas simples, sencillas, con las que más felices somos. El estar con la familia, el tomarse una cerveza, el ver el mar. Bañarnos en el mar, pisar la arena, algo que todos hemos hecho 1000 veces en nuestra vida, ha sido para Ana el sueño cumplido de su vida. Y ahora nos vamos para la India para ver a este policía de tránsito que mezcla su trabajo con la danza. Así, con movimientos propios de un baile, Chandra Khandawa regula todos los días el tráfico en Bhubaneswar, al oeste de la India. Hace 4 años que comenzó con esta peculiar práctica y asegura que es la forma más eficaz para que la gente haga caso a las indicaciones de tráfico. Chandra demuestra amor por su trabajo, porque ¿quién no se pondría el casco si nos lo piden así? Aunque no siempre todos colaboran. Este peculiar policía desempeña una ardua tarea: conseguir reducir la alarmante cifra de muertos en las carreteras de la India, 150.000 cada año. Y así llegamos al final de esta edición de 7.000 millones, donde estuvimos repasando de forma íntegra las elecciones de Brasil con Jair Bolsonaro electo como nuevo presidente, y que ahora estuvimos recorriendo un poco el mundo para ver otras cosas. La repetición de 7.000 millones, como siempre, los domingos 11:30 de la mañana. A partir de mañana pueden ver este programa de 7.000 millones y todos los programas de las 3 temporadas en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Así que nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes a las 20 horas. Nos vamos con música. Uno de los DJs más importantes que tiene la televisión pública, Jorge Mederos, nos recomendó este tema de Armin van Buuren, que es I Need You, que va a matar, nos dijo que va a ser el tema del verano, que ya la rompió en Europa y que hoy se los presentamos en 7.000 millones para irnos, como siempre, con buena música. Que pasen muy bien. Gracias por estar. Just trying to find a way out there. She put our faith in all it's chasing. She's just trying to find love out there. And she cries, I need you.
'cause I go inside. She wants to feel alive and nothing satisfies. It ain't easy, and it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put our faith in all that's chasing. She's just trying to find love out there.